Pasamos al punto número 7, relativa a la injerencia rusa en las democracias europeas, proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En este caso no se han presentado enmiendas e interviene para la defensa de la proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular Nacho Martín. Sí. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Popular, la posibilidad de defender esta proposición no de ley que me parece importante. Lo digo por la cantidad de debates que se sustancian en esta comisión, a menudo seguramente de menos enjundia, de menos entidad para nuestro país que este, y me da la sensación de que al Gobierno de España y a los grupos que le dan apoyo le interesa poner sordina a este debate. La verdad es que como catalán siento una auténtica vergüenza y estupor al ver que el Gobierno de España descansa sobre las espaldas de un señor como el señor Carles Puigdemont, huido de la justicia española y cuyas relaciones con el régimen de Putin, el régimen antidemocrático, iliberal y totalitario del señor Putin, están más que acreditadas por resoluciones del Parlamento Europeo, por investigaciones judiciales, por investigaciones policiales, por investigaciones académicas y también por investigaciones periodísticas. Lo que hemos conocido de las relaciones entre la Rusia de Putin y la Generalitat de Carles Puigdemont es ciertamente tremendo y justificaría ello que Puigdemont fuera un político absolutamente defenestrado de la vida política de mi comunidad, de Cataluña y también del conjunto de nuestro país, de España. Por desgracia, el señor Sánchez, cuando no dependía de los votos del señor Puigdemont, reconocía que era jugar con fuego tener relaciones con la Rusia de Putin y, sin embargo, desde que necesita los votos del señor Puigdemont para arrojarse en el gobierno, en la Moncloa, pues parece que ya no le parece tan grave esas relaciones del señor Puigdemont con el señor Putin. Bien, el señor Puigdemont se reunió la noche anterior o la tarde anterior a su espectral declaración de independencia desde el Parlamento de Cataluña. Se reunió en dependencias oficiales de la Generalitat con un enviado, con un emisario de Vladimir Putin. Eso bastaría para que cualquier país democrático serio dejase completamente fuera del juego político a un sujeto como Carles Puigdemont, que está dispuesto a poner en entredicho nuestro sistema de derechos y libertades, nuestras garantías de convivencia democrática por alcanzar su objetivo político, en este caso la secesión de Cataluña. Yo no sé si el señor Puigdemont y el resto de los nacionalistas catalanes, de los separatistas de mi comunidad, es lo que dice el periodista David Alandete, un tonto útil de Putin, o es más bien un caballo de Troya de la Rusia iliberal y profundamente antidemocrática que encarna el sátrapa Vladimir Putin. Pero lo que está claro es que el daño hecho a nuestra democracia por esa irresponsabilidad del presidente del Gobierno de dejar descansar el Gobierno de España en el señor Puigdemont, pues me parece que es absolutamente inadmisible. Por eso nosotros desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular, instamos al Gobierno de España a reconocer la legitimidad del Parlamento Europeo y a obedecer el mandato que el Parlamento Europeo nos ha dado como Estado miembro de la Unión y nos exige a las autoridades españolas perseguir e investigar las relaciones entre la Rusia de Putin y los separatistas catalanes. Eso deben hacerlo, lógicamente, los tribunales, por un lado, pero debe hacerlo también el impulso político de nuestros gobernantes, del Gobierno de España. Lo digo desde la más absoluta firmeza, pero también sin acritud. Creo que el Gobierno de España, desde que el señor Sánchez depende exclusivamente o en buena medida del señor Puigdemont, de los votos del señor Puigdemont, ha dejado de interesarle al señor Sánchez la investigación, la publicación de datos interesantes sobre esas relaciones entre el Kremlin y Carles Puigdemont. Me parece de una gravedad inmensa y como catalán creo que hay que denunciarlo. El resto de los grupos parlamentarios catalanes, los que muchas veces se arrogan la representación de la catalanidad y del conjunto de los catalanes, hoy no están presentes porque obviamente el debate no les interesa. Sí me interesará, y lo digo desde el respeto, conocer la
opinión del Partido Socialista, que ha tenido a este respecto una posición ciertamente errática, tanto en el Parlamento Europeo, donde sí votó a favor de investigar las injerencias rusas en España, pero no aceptó la enmienda presentada por nuestro compañero del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, que exigía que se investigase concretamente las relaciones entre Carles Puigdemont y el Kremlin, bastante sospechosas por lo demás, que creo sinceramente que era una enmienda muy puesta en razón, muy atendible, y por desgracia las exigencias, las servidumbres de nuestro actual gobierno, de nuestro actual presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, impiden que el Partido Socialista pueda actuar con libertad para perseguir precisamente y para investigar esa relación, esa conexión, esa trama rusa de la que habla el periodista David Alandete. La cuestión es de una gravedad inmensa. Hemos visto en España cómo se intenta desacreditar por los socios del Gobierno de España a los jueces que persiguen esa trama rusa, jueces como el juez Aguirre de Barcelona, como el juez García Castellón, académicos como José Javier Olivas o periodistas, insisto, como David Alandete, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han sido quienes nos han puesto sobre la pista de esas relaciones entre el Kremlin y la Generalitat de Puigdemont, y me parece absolutamente inadmisible que no haya una respuesta de Estado a este respecto. Es literalmente inmoral que el señor Sánchez dependa de los votos de un fugado de la justicia que ha tenido relaciones con el Kremlin, que ha tenido relaciones con Vladimir Putin, que están, por lo demás, bastante acreditadas. El solo conocimiento de la reunión que mantuvo con el exdiplomático ruso el señor Sadovnikov, Carles Puigdemont, la noche antes de proclamar, insisto, esa espectral declaración de independencias del Parlamento de Cataluña, debería ser motivo más que suficiente para defenestrar políticamente la posibilidad de que Carles Puigdemont tuviera la más mínima incidencia en la gobernabilidad de España. Y, sin embargo, la política de vuelo gallinacio, el cortoplacismo, la falta de sentido de Estado y la falta de amor a España del señor Pedro Sánchez le lleva a ponerse en manos de Puigdemont. Por lo demás, hay que decir una cosa. Pretender amnistiar a Puigdemont como catalán me parece una inmoralidad, porque Carles Puigdemont ha hecho un enorme daño, ha causado estragos en la sociedad catalana, ha dividido la sociedad catalana, ha degradado profundamente la convivencia en nuestra comunidad, ha erosionado de manera acaso irreversible las instituciones de autogobierno de Cataluña, ha menospreciado a jueces y tribunales de nuestro país. Pero es que ciertamente, si el señor Sánchez está dispuesto a tragar con eso, a lo que no está dispuesto, a lo que no debería estar dispuesto, lo que no debería ser tolerable es que el señor Sánchez esté dispuesto a poner en entredicho la propia unidad de España y la propia estabilidad de la Unión Europea por sus, en este caso, me atrevería a decir que misérrimos objetivos electorales o ambiciones electorales. Creo sinceramente que se obra con una enorme irresponsabilidad, manteniendo como socio de gobierno a una persona, a un sujeto huido de la justicia, del cual el Parlamento Europeo nos ha dado, digamos, sospechas sobradas de su relación con el Kremlin. Por lo tanto, nosotros desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados lo que pedimos básicamente es que no solo, y acabo ya, presidente, no solo no se amnistíen los delitos del señor Puigdemont, sino que no se amnistíen las relaciones del señor Puigdemont con la Rusia de Putin, que en definitiva el señor Sánchez no tiene derecho a amnistiar esas relaciones, no tiene derecho a amnistiar la pretensión del señor Putin de desestabilizar la Unión Europea y de desestabilizar nuestro país. Por eso instamos al Gobierno a que asuma su responsabilidad y acate el mandato del Parlamento Europeo e inste, en este caso, al Servicio Europeo de Acción Exterior a llevar a cabo una investigación sobre la injerencia rusa en Cataluña y, por supuesto, proponer que en el seno de la Unión Europea se tomen medidas para reforzar el marco normativo contra la desinformación, la injerencia y los casos de espionaje ilegal del Kremlin de Putin. Nuestra democracia mejorará si el Gobierno de España ciertamente asumiese su responsabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Martín Blanco. Seguidamente intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Vasco, ausente. Grupo Parlamentario Bildu, ausente. Grupo Junts per Catalunya, ausente. Grupo Parlamentario Republicano, ausente. Grupo Parlamentario Sumar, señor Santos Maraver. Muchísimas gracias, señor presidente. Policía patriótica, financiación venezolana nunca demostrada, financiación iraní
y a través de bancos húngaros, por otro lado, 3 comisiones de investigación, declaraciones del presidente Feijóo sobre contactos, el presidente del PP, Feijóo, sobre contactos previos a las mociones con Junts per Catalunya, votos conjuntos en estas últimas semanas atrás. Bueno, si no se quiere reconocer a un sector del electorado catalán que vota en su libre albedrío a una fuerza política, pues lo que hay que hacer es una declaración diciendo que no se aceptan los votos en ninguna de las actividades del Congreso, porque cualquier votación en la que haya una coincidencia en ese bloque de votos quedará contaminada. Instar al Servicio Europeo de Acción Exterior a llevar una investigación cuando la debe hacer el CNI y las instituciones del Estado y ir a los tribunales posteriormente con los resultados, ¿qué es lo que supone? Supone precisamente caer en aquello de lo que se acusa, que es de europeizar, llevar a un contexto exterior el conflicto catalán, que como todos sabemos es primero una crisis constitucional y segundo un conflicto entre catalanes y el resto de los españoles. O sea, es caer justamente en aquello de lo que se ha venido criticando sistemáticamente. Todo esto es tremendamente inconsistente. El segundo punto, para decirlo francamente, no tenemos ningún problema. Si se quiere proponer a la Unión Europea que se reduzca, que luche contra la desinformación, la injerencia y los casos de espionaje, bienvenido sea. Por todos lados. Porque es que también tenemos que reconocer que, por ejemplo, nuestro sistema patrio de defensa antimisiles están en los Bálticos justamente cuando se hicieron las visitas para asegurar que los bálticos no apoyaban cualquier proceso de independencia catalán. El proceso. Y así se hizo. A nadie se le rompieron ni se le cayeron los anillos. Pero claro, una vez que se hacen las cosas, lo que hay que hacer es reconocer las consecuencias. Dejemos que el CNI haga su trabajo, que investigue efectivamente esa y otras intervenciones contra el Estado de Derecho en España y otras injerencias y, si se quiere, pues encantados en que se haga una política más dura en la Unión Europea contra los lobbies de terceros países, contra el espionaje, etcétera, etcétera, y contra la desinformación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos Malaver. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Flores Juberías. No siempre se equivoca el presidente a la mesa. Perdón, es que no sabemos exactamente, parece ser que habíamos preparado los dos la intervención. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues entonces voy a utilizar 1 minuto y medio y que el señor Flores agote el otro minuto y medio. Vale. Vamos a ver, nosotros vamos a votar a favor de esta... Si le parece procedente, claro es. Perfecto. Le doy la palabra al señor Sánchez García y después se la puede pasar a su compañero. Muchas gracias. Bien, pues yo simplemente quiero decir sobre esta proposición no del Verde Popular que vamos a votar a favor. Nuestra postura es clara en esta cuestión. En general, sobre cualesquiera desmanes o desatinos del gobierno ruso, que en este caso pues son los relativos a lo que sucedió en Cataluña en 2017 o pueda tener continuidad. Sí quiero hacer la observación siguiente. En el punto segundo se habla de desinformación. Vamos a ver, en tiempo de guerra todo es desinformación, lo que no hay es información, porque lo que hay es propaganda. Entonces, todo esto, una vez acontecido un hecho sobrevenido como es la guerra de Ucrania, pues es muy complicado saber quién desinforma a quién y cómo y cuándo. Pero, en fin, no deja de ser un comentario. Y para concluir y cumplir mi promesa, lo que quiero decir es lo siguiente. El portavoz de Sumar sí nos da unas razones. Yo las puedo entender, pero mal, porque hasta la invasión de Ucrania sabido es que Putin estaba considerado en Europa como un gobernante que había, en fin, recibido la herencia del viejo imperio ruso y que había renegado de su participación en el gobierno y en los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. Y era, entonces se decía, por la prensa del establishment, un gobernante admirado por la derecha europea. Bueno, esto se decía. A partir de la invasión ucraniana, pues
ya no es tanto así, y entonces lo que se dice es que es un viejo soviético y que, por lo tanto, pues merece ser combatido, sin duda lo merece por razón de la invasión de Ucrania, pero ya merece ser combatido por cualquier razón, porque es un autócrata de perfil soviético. Y en ese extraño debate, pues la izquierda, en este caso representada por el portavoz de Sumar, respira una vez más con lo que he mencionado antes, esos resabios, ¿no? Entonces no deja de ver en Putin pues un viejo defensor de la Unión Soviética, y ya está. Muy bien, muchas gracias al señor Chante García. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ponsatí. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que en la vida y en política hay que intentar no ser demasiado temerario. Yo pensaba que veníamos aquí a hablar de un tema serio. Las elecciones del 2016, Trump ya estuvo bajo la sospecha de la injerencia rusa. En este mes de octubre hay 4 elecciones, en Moldavia, en Georgia, en Uzbekistán, en Estados Unidos, y ese es el debate que hay en muchas organizaciones internacionales actualmente sobre la injerencia. Pero claro, cuando uno viene aquí a aprovechar una proposición seria para acabar hablando de Pedro Sánchez y de Putin y de la ley de amnistía, yo le daría dos recomendaciones. Una, no hace falta hablar de Putin para hablar de Puigdemont. Si usted quiere alabar a Puigdemont, empiece hablando del señor Mariano Rajoy, que Puigdemont es producto de la no política del Partido Popular y del señor Rajoy durante años. Le recuerdo que mientras gobernaba el señor Rajoy, hubo un referéndum en Cataluña, les pusieron las urnas, les robaron la cartera. O sea, que dejen de hacer el ridículo y de hacer el temerario. Por favor. Segundo, cuando aquí se pide un plan de regeneración democrática, como me he leído, parece que he perdido el tiempo leyéndome la proposición. O sea, que ustedes piden democracia y no injerencia, y ustedes, cuando aquí se presenta un plan de regeneración democrática, le dan la espalda. ¿Qué es esta doble vara de medir? ¿Qué es este doble estándar? Por cierto, la injerencia rusa. La injerencia rusa es un tema que efectivamente está en el Parlamento, pero usted no ha explicado la mitad de la historia. ¿O no se acuerda de Orbán? ¿O no se acuerda de lo que dice la resolución del Parlamento Europeo, que le pide explicaciones a los diputados de Alianza por Alemania que han sido investigados por el FBI por injerencia rusa? Y usted solo habla de Puigdemont. Usted está obsesionado. Lo que tienen que hacer, tal vez, es mejorar sus resultados en las elecciones en Cataluña, que, por cierto, gracias al Partido Socialista y gracias a hacer política, está gobernando Salvador Illa en esta comunidad autónoma. Entonces, por favor, dejemos de hacer el ridículo. Ya lo entendemos, que tienen que venir aquí. Primero nos han hablado de no a Europa, que si los fondos... Pero ¿ustedes de qué nos hablan? Si ustedes fueron los que bloquearon los fondos europeos, si los conocen por todo en Europa. Oigan, tenemos que dar algún ejemplo más de toda la diplomacia que han hecho, de toda la injerencia que ha hecho el Partido Popular en Europa para bloquear al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, un poquito de modestia, por favor, y por supuesto, un poco de atención a los procesos electorales que están habiendo ahora mismo. Que efectivamente, como miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Rusia lleva años interviniendo. Y querría acabar diciendo una cosa. Usted ha acusado a Pedro Sánchez. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe cómo empezó la accesión? ¿Cuándo se formó la accesión de Ucrania a la Unión Europea? Bajo el mandato del presidente Sánchez. Por tanto, sea un poco menos temerario y respete a la gente que está gobernando y que va a gobernar toda esta legislatura. Muchas gracias. Pasamos al punto número 8 del orden del día. Espera. Perdón. Sí. ¿Quién va a ser de los dos? ¿Cómo? ¿Quién va a ser de los dos? En el punto 8 sí, del orden del día, pues seré yo, por favor.
Pasamos al punto octavo. En consecuencia, proposición